Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente. Somos Carlos y Cristina, dietistas nutricionistas especializados en enfermedades inflamatorias. Y en este espacio te acompañamos a entender mejor tu cuerpo, tu alimentación y cómo cuidarte desde un enfoque realista y basado en evidencia. Los próximos dos episodios serán dedicados a la enfermedad de Sjögren en honor al Día Mundial del Sjögren, que se celebra el 23 de julio. Y en este episodio, Cristina nos hablará sobre el significado de esta fecha conmemorativa, contándonos primero la historia del Sjögren y destacando por qué este año tiene un valor especial para quienes viven con esta enfermedad. Ay, gracias Carlos y qué rico otra vez encontrarnos. Es un placer hablar sobre el Sjögren, a mí me apasiona mucho. En el primer episodio hablamos sobre mi historia, hablé un poco sobre el diagnóstico, los síntomas. Entonces, en este episodio queremos dedicarnos un poco a lo que significa el Día Mundial del Sjögren. Como tú dijiste, se celebra el 23 de julio y realmente es en conmemoración al cumpleaños del doctor Henrik Sjögren. Él fue un oftalmólogo sueco que, digamos, empezó a armar el rompecabezas de el Sjögren. Lo que es interesante es que el doctor Sjögren, más o menos en 1933, o sea, va a ser casi 100 años, que el doctor Sjögren empezó a detectar como unos síntomas comunes entre un grupo de mujeres que presentaban artritis reumatoide y entre ellos se manifestaban como esta sequedad o la queratitis conjuntiva, que era una sequedad extrema pues de los ojos. Pero también al mismo tiempo esas mujeres pues presentaban dolor articular, muscular, como fatiga. Entonces él empezó a decir, bueno, esto parece no ser solamente una cuestión del ojo seco o solamente una cuestión del oftalmólogo. Quizá lo que le está notando es la sintomatología de una enfermedad sistémica. Hacía poco se había ya establecido muy bien, o digamos, de alguna manera más clara, la patofisiología del lupus sistémico. Entonces, habían algunos síntomas como que se relacionaban, pero no eran exactamente lo mismo. Y en ese momento muchas veces escuchamos que el Sjögren es el primito del lupus o es como la enfermedad autoinmune que no es tan complicada como es el lupus o la artritis reumatoide. Precisamente lo que dañó, digamos, el descubrimiento o la propuesta del doctor Sjögren es que más o menos en 1952 hubieron dos doctores ingleses que dijeron, pero mira, ah, todo lo que ha descubierto pues el doctor Sjögren lo vamos a llamar, es el síndrome de Sjögren, ¿cierto? El doctor Sjögren no iba a llamar su sintomatología y su descubrimiento pues basado en su nombre, no, sino que estos doctores dijeron, como el doctor Sjögren pues fue el que describió esa sintomatología, pues entonces lo vamos a llamar síndrome de Sjögren porque el doctor Sjögren no pudo establecer realmente la patofisiología como para decir es una enfermedad, pero él lo sospechaba que era sistémica. Pero entonces, lamentablemente, lo que hicieron estos doctores retrasó mucho como la investigación y el desarrollo en cuanto a la patofisiología de esta enfermedad, porque al llamarlo síndrome, simplemente dijeron, pues, o sea, es un conjunto de síntomas, pero no es tan complicado, ¿cierto? No es tan serio como otras enfermedades. Entonces, no solamente llamaron estos síntomas o esta presentación pues, de síntomas un síndrome, sino que también lo clasificaron como síndrome primario y síndrome secundario. O sea, son el síndrome de Sjögren primario y síndrome secundario. Entonces, el síndrome de Sjögren primario se refería al síndrome sin ninguna otra patología. O sea, solamente tienes el síndrome de Sjögren. Y la secundario es cuando te dicen es porque tienes otra enfermedad, o sea, tienes otra enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide o el lupus o la escleroderma. Entonces, ahí le causó incluso más daño al entendimiento de esta enfermedad. Incluso a mí me pasó que la enfermedad me inició muy niña, me empezó a los 8 o 9 años.
Entonces, técnicamente era un Sjögren primario, pero cuando me diagnosticaron con la artritis reumatoide a los 21 años, ya el Sjögren se volvió secundario. Entonces eso fue como toda esta mis información acerca de la enfermedad desde los inicios, como del descubrimiento de esos síntomas, causó tanto retraso en el diagnóstico, en el tratamiento, en que las compañías farmacéuticas tomaran interés en buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad, porque simplemente era desplazada como hacer un síndrome o un síndrome inclusive clasificado entre las enfermedades raras. Ahora, con muchos doctores, inclusive hay doctor, un reumatólogo en España que ha sido pues una persona, ha llevado como la bandera en cuanto al reconocimiento del Sjögren como una enfermedad, el doctor Ramos Casalas, si estoy bien. El doctor Ramos ha liderado esa bandera por muchísimos años, hasta que este año, precisamente en junio, o sea, fue el mes pasado, cuando finalmente el Comité pues, Internacional para cambiar la nomenclatura de esta enfermedad, por fin reconocieron el Sjögren como una enfermedad y no simplemente como un síndrome caracterizado por una colección de síntomas vagos. No, es una enfermedad ahora con una patofisiología más definida. Entonces, eso es una muy buena noticia porque va a abrir más campo a estudios clínicos, a reconocimiento de, inclusive a nivel de las facultades de medicina, donde ya lo reconozcan como una enfermedad independiente y no simplemente como la primita del lupus. Desde luego una historia muy interesante y bueno, esperemos que ahora que ya se caracteriza, vale, desde luego una historia muy interesante y bueno, esperemos que ahora que se establece como una enfermedad, como tú dices, pueda tener mayores avances y se le dé una mayor importancia a la enfermedad. Precisamente hablabas de que la persona que descubrió esta enfermedad, Sjögren, era un oftalmólogo, ¿no? Y curiosamente, últimamente has tenido tú en las últimas semanas, pues, una serie de problemas con los ojos, que ha sido un poco lo que también ha evitado que pudiésemos coincidir en los programas. Y me gustaría que contases un poco todo lo que te ha pasado, que creo que puede ser muy interesante, especialmente a aquellas personas que le acaban de diagnosticar la enfermedad o que no la conocen mucho y que a lo mejor tienen esos síntomas y no saben realmente qué es lo que les está pasando. Claro que sí. Realmente muchos de nosotros que sufrimos con la enfermedad de Sjögren decimos, el Sjögren no es solamente boca seca y, y ojos secos, hay muchas más complicaciones. Pero también tenemos que reconocer hasta más del 90% de los pacientes que son diagnosticados con Sjögren van a desarrollar ese ojo seco en algún punto de su enfermedad, del transcurso de su enfermedad. Personalmente, mi ojo seco empezó de niña, desde los 8 o 9 años, donde a mí me castigaban y yo no lloraba. Entonces me castigaban más y porque yo no lloraba y no me salían lágrimas. Entonces mi tía me decía, pero vos, ¿por qué no llorabas? Y yo, porque yo no sé. Entonces me regañaban más porque no lloraba, como ella pensaba que yo me estaba burlando de ella, Como si no te importase, ¿no? pero como si no me importara, porque mis primos ahí llorando y berreando como niños chiquitos, y yo era así, pues la miraba apenas y nada. Entonces, bueno, entonces desde ese día, pues qué pecado, mi tía se ha disculpado, es que mi hija, yo no sabía, y yo no, yo sé que sí, igual me lo merecía, yo me merecía el reprendo. Pero entonces, desde ese momento, a mí el shock en sí me afectó todo lo que tiene que ver, pues, como con las glándulas que producen esas secreciones, entonces los ojos, la boca, la piel, ¿cierto? Todo tenía pues como muchas complicaciones con esa sequedad. Entonces solamente fue, imagínense, si eso fue, me empezó a los 8 o 9 años, fue solo hasta los 21 años cuando me diagnosticaron también con artritis reumatoide y junto lo armaron y dijeron, no, también tienes el síndrome de Sjögren, que en esa época pues lo llamaban así, e inmediatamente me refirieron a un oftalmólogo.
porque en esa época realmente lo que decían para el Sjögren era el oftalmólogo, nada más, no lo reconocían como una enfermedad sistémica, pero realmente lo que estaba pasando con la sequedad de los ojos realmente era una manifestación sistémica, porque no es solamente el ojo seco que sentís cuando llevas mucho tiempo leyendo un libro o no parpadeas o tener mucho tiempo pues como en las pantallas, en el computador, televisión, y que realmente sentís alivio cuando te utilizas cualquier gota o inclusive simplemente parpadeando, porque producís las lágrimas que pueden lubricar toda la superficie ocular. Conmigo hubo, de hecho, un doctor, un oftalmólogo que conoció a mi mamá, que era algo, yo no sé cómo decirlo, como estrafalario, era, mamá me decía, ese doctor es muy bueno, y yo le veía, yo, ay, ma, yo no sé, eso me causa como temor. Entonces este señor dice, no, tu ojo seco necesita un tratamiento más específico. Entonces, él fue el primero que me sugirió en esa época que me hiciera, me cubriera los conductos lacrimales. Entonces, él en esa época sí me explicó que los pacientes con Sjögren's realmente no, lo que pasa es que nosotros producimos unas lágrimas que son en poca cantidad y de mala calidad. ¿Eso qué significa? Que no solamente no vamos a tener suficiente lubricación para proteger la córnea, ¿cierto? La retina, pero también vamos a tener una deficiencia de los nutrientes que necesitamos para proteger también esa superficie ocular. Entonces de ahí viene la irritación de los ojos, que parece como si tuviéramos arena en los ojos constantemente. Es un ardor, los párpados se inflaman, es una sensación realmente muy, muy incómoda hasta el punto de que te puedes incapacitar. Y cuando incluso se deja sin tratar por mucho tiempo, puede causar complicaciones severas como úlceras en la córnea e incluso desprendimiento de la retina. Quizás estás sintiendo ese ojo seco, de pronto en tu familia hay una historia familiar de enfermedades autoinmunes, especialmente artritis reumatoide, de lupus o escleroderma, y de un momento a otro empezás pues con esa sequedad en los ojos y digamos no ha estado expuesto pues como mucho aire acondicionado o a medicamentos que puedan causar ojo seco, que sea así pues como la nada y que sea constante y que no se alivie con nada, préstale atención. Los oftalmólogos muchas veces son realmente los primeros que te ayudan inclusive a sospechar ese proceso de la enfermedad. Y estos días que has tenido esos problemas de la vista, ¿te han puesto algún tipo de tratamiento o te han dado algunas indicaciones? Uy, digamos que es que son tantas cosas que hago ya para los ojos que... Bueno, entonces como empezando, que te conté que lo que a nosotros nos hacen la cauterización de los conductos lacrimales o otras personas ponen tampones y ese tratamiento es importante es porque no queremos es que la lágrima se mantenga pues ahí en el ojo. Personalmente, mi oftalmólogo me ha recomendado como también antiinflamatorios como la ciclosporina. Entonces, esos pueden ser conocidos como el Restasis o personalmente yo estoy utilizando otra gota que se llama Sequa. Entonces, es un poco más concentrada en este antiinflamatorio que ayuda pues como a reducir esa inflamación a nivel ocular. Pero además de eso, mi oftalmólogo y la obstetra también la obstetra no, el optómetra, oh my God. Eso es otro tema para otro día. Nosotros también tenemos que ir los ginecólogos. Pero el optómetra me dijo que el ojo también es como una esponja. Entonces, por lo menos cada 2 horas hay que tenerlo lubricado, así sea una gota de gotas que no tengan. Es por eso es tan importante consultar con un oftalmólogo, porque cuando sientes los ojos secos y de pronto y vas a la farmacia y te pones cualquier gota, estas gotas pueden inclusive causar más daño a tus ojos. Entonces, esa ha sido parte. Como mi ojo seco
ha sido tan prolongado desde hace tantos años. Otro tratamiento que yo uso son las gotas del suero autólogo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 3 o 6 meses yo voy a un laboratorio especial donde me sacan por ahí 12 tubos de sangre y esta sangre la filtran para que dé pues como resultado el suero y el ojo seco mío es tan severo que tiene que ser como una concentración del 80%. Entonces, ¿por qué ese tratamiento es importante para los que tenemos un ojo seco severo? Porque como les comenté, nosotros ya los nutrientes, la lágrima no produce suficientes nutrientes y protección para los ojos. Entonces, el utilizar la propia sangre nos ayuda como a nutrir los ojos. Hay algunos doctores que dicen, pero si tenés inflamación, ¿por qué te vas a poner más inflamación en los ojos? Pero eso, realmente a mí eso no me lo han dicho en Canadá, lo he escuchado es en gente en Estados Unidos. Personalmente es un tratamiento que me ha ayudado muchísimo. Hay otro que es inclusive mucho más, como más enriquecido en nutrientes, que no solamente es el suero, sino el plasma. Pero entonces estos son un poco más costosos porque requieren pues como de una tecnología más especial. Otro tratamiento que me han recomendado, pero ese no me he atrevido a hacerlo porque no me gusta tocarme los ojos, nunca me han gustado los lentes de contacto. Entonces hay un tipo de lente de contacto que es un poco más grande, digamos más ancho que un lente de contacto normal, pero entonces ese lente de contacto tiene que ser realmente ajustado a tus ojos para que cubra pues mucho más, pues como completamente pues casi casi el ojo y por dentro tiene como una solución salina. Entonces te ayuda como a mantener el ojo así humectado durante mucho más tiempo. Entonces algunas personas dicen que también les funciona muy bien, que sienten pues como mucho descanso. Y por aquí en Canadá, solamente el hacer pues como estos lentes puede ser hasta $3,000 y eso no es garantía pues de que te vaya a servir, ¿cierto? Ujú. Entonces, o sea, son pues opciones. Hace poco escuché que en países como Argentina y en Panamá ya están haciendo como tratamientos con células madres. Estos tratamientos, digamos, son un poco más especializados, también parecen pues como tener buenos resultados. Entonces, así es pues como va la evolución con el ojo seco. Otras cosas que a mí me gusta hacer es, la voy a mostrar aquí para los que no te van en YouTube, las compresas pues calientes. Entonces, para que no tengas que comprar algo muy costoso, yo lo que hago es llenar una media, la lleno con arroz y semillas de linaza. Y si tienes una microondas, lo puedes poner a 20 segundos y te lo pones pues en los ojos por ahí un minutico o algo así. Entonces eso te ayuda a que a las glándulas que tenemos alrededor de los párpados ayude como a secretar más, digamos, la grasita que hay ahí para que ayude a lubricar más y también descansa mucho el ojo. Bueno, lo más importante de todo, a día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Estás mejor? Ay, digamos que estamos en el proceso de mejoramiento. Hay un ojo que lo tengo bien, pero el otro ojo siento que voy a necesitar un tratamiento de esteroides, pues como esteroides oculares para bajar la inflamación, porque está dando dificultad para incluso ver a larga distancia, manejar mi carro en la noche. Entonces he estado pues como sufriendo mucho de esa fatiga visual que me está interfiriendo como con las actividades diarias. Bueno, te deseamos lo mejor del mundo. Esperemos que te recuperes de la vista y bueno, que podamos volver a seguir haciendo podcast juntos, que ya lo echaba mucho de menos. Gracias, Carlos, como te dije, me encanta hablar de Sjogren, podemos hablar por horas, pero hoy Ujú. que quisimos dedicarnos más como a los ojos, en honor al doctor Sjogren, que era un oftalmólogo y que realmente fue el que inició pues como todo este descubrimiento hasta una enfermedad que finalmente en el 2025 fue reconocida como enfermedad. Entonces estoy muy emocionada como para ver qué nos trae como este reconocimiento en términos de tratamiento, de diagnóstico y de
mejorar la calidad de vida de los que la sufrimos. Yo te agradezco muchísimo que hayas contado la historia Ujú. sobre Siempre digo, yo Green. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas contado la historia del Sjögren, que es realmente interesante, y también que hayas contado tu caso, porque como te comentaba, yo creo que es importante contar estas cosas porque a lo mejor alguna persona que no sabe que tenga la enfermedad o que le acaben de diagnosticar esta enfermedad no conoce del todo los síntomas. Entonces, siempre es interesante conocer casos de personas y te agradezco mucho que hayas contado tu caso. Y bueno, a todos nuestros oyentes, pues decirles que durante los próximos podcasts hablaremos sobre esta enfermedad para celebrar esta fecha tan importante y este reconocimiento. Así que muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.